Fiscal, ¿y qué es lo que agravó este abuso? Porque tenemos entendido que ustedes pedían más de 17 años, ¿no? Bueno, la Fiscalía había pedido 18 años en la acusación. Este es un caso que fue el doctor Leandro Venegas quien tomó la decisión estratégica de llevar el caso a juicio y presentó la acusación, y a mí me tocó estar a cargo de litigar el caso en el juicio. En el juicio. Exacto. ¿Cuántos días llevó el juicio? El juicio fueron 3 días, 2 días de producción de prueba propiamente dicha y el tercer día en el que tuvo los alegatos de clausura de todas las partes, Fiscalía, Defensa y Querella. ¿Por qué balance hace del juicio y qué le puede contar a la gente? Bueno, el balance es positivo en tanto y en cuanto hemos podido acreditar los hechos que formaron parte de la teoría de la Fiscalía y hemos obtenido una sentencia condenatoria que, como vos decías al inicio, fue casi igual al pedido de pena que había hecho la Fiscalía. Nosotros hemos pedido 18 años de condena para el acusado y el tribunal lo condenó a una pena de 17 años de prisión. Dentro de lo que se puede informar públicamente, ¿qué características tenía este abuso? Bueno, este es un caso que tiene la característica de haberse tratado de una situación abusiva que se produjo entre fines del año 2016 y marzo del año 2018. El condenado era el padrastro de la víctima, una niña que en el momento en el que los hechos comenzaron tenía 10 años de edad. La particularidad del caso, que es como nosotros lo hemos presentado en juicio, es que el acusado convirtió a su hijastra de 10 años en su amante, y esto se produjo a partir de que su pareja, la mamá de la nena, había quedado embarazada. Me gustaría explayarnos en la palabra convertir. Sí, justamente. Nosotros tenemos una mirada en la cual los abusos sexuales no son solamente una cuestión de deseo sexual o apetito sexual, como se suele decir, sino que van más allá. Tiene que ver con una situación de abuso de poder, de utilización del cuerpo de la víctima como una cosa. Por eso es que justamente decimos convirtió a una niña en su amante, porque también entendemos toda la estrategia previa en la que la manipulación en la que incurren los abusadores, y en este caso en particular, que empiezan primero como un juego, de a poco van ganando la confianza de la víctima hasta que finalmente logran romper esa barrera, y ahí sí la víctima queda totalmente sometida a los abusadores durante una larga cantidad de tiempo en la que no es posible establecer con precisión la cantidad de hechos puntuales de los que se trató. Por eso vemos que es una situación abusiva sostenida en el tiempo. ¿Qué tiempo transcurrió entre la denuncia y la última vez que hay constancia del abuso? Bueno, el develamiento del hecho ocurrió porque hubo un familiar directo de la víctima, la abuela precisamente, que encontró al acusado con la niña en la habitación. Ese mismo día se produjo la denuncia, que estuvo a cargo de su mamá, y a partir de ahí empezó la investigación. El acusado fue detenido a los 2 días, estuvo en prisión preventiva un tiempo y después recobró la libertad con ciertas reglas de conducta, y en ese estado llegó al juicio. Él llegó al juicio en libertad. Una vez que fue condenado, pedimos una audiencia de prisión preventiva y hemos conseguido que quede en prisión preventiva, que es lo que la Fiscalía entendía que debía corresponder. ¿Qué podemos destacar en cuanto a la denuncia? Porque eso es algo que se repite en muchos casos, que cuesta denunciar, que se arma una trama familiar en la que se termina protegiendo al abusador. Bueno, de este caso, ¿qué podemos rescatar? De este caso podemos rescatar, como en la mayoría de los casos, que quienes denuncian son generalmente mujeres de la familia, mamás, abuelas o hermanas. Generalmente son las mujeres las que están a cargo de denunciar, que le creen a sus hijas. Generalmente sabemos que estos hechos generalmente tienen por víctimas a mujeres y a niñas. Entonces se cree en su relato, y más allá de todas las complejidades que tienen estos casos que ocurren en el seno familiar, avanzan con una denuncia y luego con el acompañamiento en toda la instancia del proceso, que no es fácil transitar, son muy largos, y bueno, de lo que se trata es de exponer lo menos posible a las víctimas, pero siempre hay cierto grado de exposición y por supuesto que siempre termina habiendo una afectación por estos hechos. ¿Cuánto duró el proceso? El proceso empezó en el año 2018 y hemos transitado el juicio en el mes de octubre de 2023, o sea que estamos hablando de 5 años. 5 años. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿en estos 5 años el Estado pudo proteger a la víctima?
Bueno, sí, se articularon con distintas agencias del Estado. Es un caso en el que también intervino la Secretaría de Niñez en su momento. La víctima transitó por distintas instancias en las que tuvo que ser asistida también psicológicamente por estos hechos. Estamos hablando, como dije, de una niña muy pequeña que resultó gravemente afectada por estos hechos y hubo que hacer todo un sostenimiento posterior a lo largo de toda la investigación. En algunos casos se corre el riesgo de que se termine levantando la denuncia por una cuestión de que por la plata que ingresa al hogar. ¿No pasó en este caso? No pasó así, sí hubo distintas vicisitudes. Sabemos que técnicamente la denuncia no puede ser levantada como se conoce. Sí, lo que existen son procesos de retractación que son muy complejos, porque esto tiene que ver con el círculo de la violencia en el cual los abusadores someten a la víctima directa y a todo el entorno familiar. Entonces, bueno, los procesos de retractación hay que entenderlos de ese modo y deben trabajarse con esa complejidad también. Bueno, ahora está detenido entonces. Está detenido, está en prisión preventiva, estamos esperando los fundamentos que tiene que dar el tribunal que estuvo a cargo del juicio sobre los fundamentos del fallo precisamente, y a partir de ahí se habilitarán las instancias recursivas. Entiendo que deberemos transitar esas instancias hasta que la condena, si es que se confirma, quede firme. Bien, de haber una apelación, la prisión preventiva continúa igual. Son dos cuestiones distintas, una cosa es la condena y otra cosa es la cuestión de la medida cautelar. Veremos si se apelan las dos o una sola, digamos, y en ese caso que se resuelve por parte de la Cámara.